El siguiente tema a tocar es la patología prostática, ¿no? También bastante preguntada. Y vamos a ver dos temas acá, ¿no? Uno es la hiperplasia prostática benigna y el otro es el cáncer de próstata. Entonces empezamos por la hiperplasia prostática. Para términos del examen, digamos, hiperplasia o hipertrofia va a ser lo mismo, ¿no? Un término más que todo histológico, pero para efectos de examen ambas son similares. Entonces, recordando la anatomía zonal de la próstata según McNeil, la próstata tiene 4 zonas, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos la uretra, acá los conductos eyaculadores con las vesículas seminales, ¿no? Entonces, la zona de transición es la zona que justamente rodea a la uretra, ¿no? Zona de transición, la zona periuretral. La zona central, que es la zona que está envolviendo a lo que son los conductos eyaculadores, ¿no? Y la zona periférica, que es la zona más voluminosa, más grande de la próstata, que envuelve todo alrededor, ¿no? De la próstata, como ves. Y finalmente la zona fibromuscular, ¿no? Que es la parte más pequeña, digamos, y la que está más anterior, ¿no? Más superior. Acuérdense que el peso normal de una próstata oscila entre los 18 a los 20 gramos, ¿no? 18-20 gramos. La patología que es HEP se va a desarrollar principalmente, se dice, en la zona de transición, ¿no? Mientras el cáncer de próstata, en la mayor parte de los casos, ¿no? 70-80% se desarrolla primero en la zona periférica. Ya, eso es también preguntado en los exámenes. HEP, zona de transición, cáncer de próstata, zona periférica. Y habíamos dicho, ¿no? El drenaje linfático de lo que es la próstata, principalmente hacia los ganglios ilíacos internos y hacia los ganglios obturadores, ¿no? Hacia los ganglios obturadores. Aunque también podrían llenar hacia los ganglios presacros y los ilíacos externos, ¿no? Pero principalmente ilíacos internos y ganglios obturadores. Entonces, la hiperplasia o el HEP es una enfermedad crónica progresiva, ¿no? Que va a alterar la calidad de vida de los pacientes y es la principal causa de obstrucción del tracto urinario inferior en el hombre, ¿no? Es una patología asociada a la edad, o sea, más edad, más riesgo a tener HEP y a la presencia de testículos funcionantes, ¿no? O sea, la presencia de hormonas que estimulen esta glándula. ¿Cómo se define HEP? No es más que la asociación, ¿no? La intersección de tres entidades. Uno que es la hiperplasia, aunque habíamos dicho en términos histológico. Dos es la molestias urinarias, el prostatismo, ¿no? Que se la conocía antes, actualmente como síntomas del tracto urinario inferior, o sea, los STUI. Y la presencia de obstrucción, ¿no? Demostrada por diversos exámenes. Entonces, si tenemos síntomas en un paciente en la que se demuestra obstrucción a la salida al vaciado de la vejiga, ¿no? Y vemos que esta es una hiperplasia histológica, entonces es la definición formal de HEP, ¿no? La definición formal de HEP. La etiología molecular precisa se desconoce, ¿no? Hay diversas teorías con los andrógenos, los estrógenos, factores de crecimiento, neurotransmisores, etc., ¿no? Y lo que se va a ver histológicamente es la hiperplasia, ¿no? Un incremento en el número de las células, tanto estromales como epiteliales. Entonces es la hiperplasia, ¿no? Incremento en el número de células. En este caso, el epitelio y el estroma se reproducen. Control molecular del crecimiento prostático, como resumen, digamos, vemos que hay varios factores, ¿no? Que van a influenciar, tanto hormonales, andrógenos, como factores de crecimiento, y la proliferación y la muerte celular o apoptosis van a estar balanceadas, pero por alguna razón va a haber un predominio de lo que es la proliferación
y una inhibición de la muerte celular. Entonces los estrógenos por ahí están implicados también, ¿no? Por ejemplo. Y finalmente conlleva el crecimiento, la hiperplasia de esa próstata. Entonces la hiperplasia prostática benigna va a determinar un aumento en la resistencia uretral, ¿no? Al flujo de la micción, o sea, va a haber una obstrucción. Y la vejiga, como va a haber una obstrucción, va a desarrollar unos mecanismos compensadores, ¿no? Para poder expulsar la orina. Entonces, hay que recordar que el tamaño de la próstata no se correlaciona con el grado de obstrucción. ¿Cómo es eso? También la próstata no se correlaciona con el grado de obstrucción. Acá, por ejemplo, ¿no? Esto es la vejiga, ¿no? La vejiga, el detrusor. Acá está la próstata, tanto con sus lóbulos laterales como con un lóbulo medio, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, vemos que hay un crecimiento básicamente de lo que es el lóbulo medio, ¿no? Los lóbulos laterales prácticamente no han crecido, pero esta próstata que tiene un lóbulo medio no tan grande puede llegar a obstruir, ¿no? Igual acá, bueno, es una próstata más o menos grande que ha crecido en ambos lóbulos, ¿no? Crecimiento bilobular. Acá, por ejemplo, es un crecimiento trilobular, ¿no? Ambos lóbulos y lóbulo de medio, trilobular. Y acá es una, digamos, un crecimiento comisural, ¿no? Solamente de esa parte, es una próstata pequeña, pero que también va a obstruir, ¿no? La vía urinaria, la salida de la orina de la vejiga. Entonces, puede ser que una próstata pequeña, pero que esté obstruyendo, ¿no? Entonces, por eso decimos que el tamaño de la próstata no se correlaciona con el grado de obstrucción. Los receptores alfa-adrenérgicos habíamos visto, ¿no? En la fisiología de la micción, que se encontraban a nivel del esfínter interno, esfínter liso. Ahí encontraron receptores alfa-1 adrenérgicos, ¿no? Entonces la fisiopatología no depende del volumen de la próstata, ¿no? Sino más que todo del grado de obstrucción. En la vejiga va a haber, digamos, 3 fases de adaptación a esta obstrucción. Una fase de compensación, ¿no? Entonces, al haber una obstrucción, la vejiga va a engrosarse, va a desarrollar mecanismos, como su nombre dice, de compensación, para que logre expulsar la orina, ¿no? Puede notarse clínicamente eso con una disminución en la fuerza del chorro, un alargamiento del tiempo de micción. Y en una fase clínica ya el extrusor empieza a inflamarse de tal forma que va a producir molestias, va a producir síntomas como poliaquiuria, como nocturia, ¿no? Como imperiosidad, urgencia miccional, etc. Y finalmente una fase de descompensación de la vejiga, en la cual puede haber una emisión por rebosamiento o una retención aguda de orina ya, ¿no? Porque la vejiga ya no se contrae, ¿no? Ya es una vejiga descompensada que no se contrae, va a producir esos problemas. Entonces, la epidemiología más o menos en lo que es HEP, habíamos dicho que la funcionalidad del testículo del testículo normal es imprescindible para el desarrollo de la enfermedad. Hasta un 90% de los varones de 80 años tienen este problema de HEP y no hay asociación conocida entre HEP y, por ejemplo, la actividad sexual, la vasectomía, ¿no? No discrimina eso HEP, pero sí hay asociación entre lo que es la enfermedad cardiovascular, la hipertensión, el sedentarismo, la obesidad y la presencia de síntomas del tracto urinario inferior, ¿no? Ahí sí hay asociación con esas enfermedades. No hay asociación entre HEP y cáncer de próstata, acuérdense, no se conoce una asociación entre ellas dos aún. Los síntomas de HEP pueden ser tanto obstructivos como irritativos, ¿no? Obstructivos de la obstrucción que genera la próstata, una disminución del chorro,
chorro intermitente, un goteo posmisional, o si no, síntomas irritativos derivados de lo que es la irritación, ¿no? De la vejiga. Entonces la vejiga está alterada, está irritada, entonces va a producir los síntomas como son la polaquiuria, ¿no? El aumento de veces en el día, la nocturia, aumento de veces en la noche de orinar, la urgencia miccional y la incontinencia urinaria de urgencia, ¿no? Por ejemplo. Para el diagnóstico de HP se recomiendan varias pruebas. Uno de ellos es una buena historia clínica, ¿no? Una anamnesis, un score de síntomas prostáticos, que es el IPSS, una exploración física que incluye un tacto rectal, ¿no? Imprescindible, y en análisis, bueno, un análisis de orina y el PSA, ¿no? Eso es lo que se recomienda normalmente. Si ya se recomienda, digamos, algo más complejo, bueno, puede mandarse otras pruebas como una flujometría, por ejemplo. El tacto rectal, acuérdense, en HP es para identificar o para descartar un cáncer, ¿no? Si es HP, bueno, vamos a palpar una próstata de consistencia fibromuscular, ¿no? O consistencia blanda, que no tiene nódulos, que no tiene irregularidades, se siente una próstata móvil, ¿no? Que no está fija en los planos. Entonces estamos frente a un HP muy probablemente. Frente a un HP muy probablemente. Y el PSA, que también nos sirve para el descarte de cáncer de próstata. En general, preguntan en los exámenes, el valor normal de PSA es menos de 4, ¿no? Menos de 4. ¿Qué pasa si nos sale entre 4 y 10? Hay que hacer el índice del PSA. O sea, pedimos un PSA libre entre el PSA total y por un 100% nos va a salir un valor. Si ese valor es mayor a 20-25%, entonces decimos es un problema benigno probablemente que se trate y no necesitaría hacer una biopsia. En cambio, si el PSA libre entre el total, ¿no? Por el 100% no sale menos de 25 o 20, es sospechoso a cáncer de próstata y por lo tanto habría que considerar hacer una biopsia de la próstata, por ejemplo, ¿no? La ecografía prostática es importante para determinar el volumen de la próstata, ¿no? Y una flujometría, que es parte de un estudio urodinámico, ¿no? Para valorar si puede haber la posibilidad de obstrucción en la vía urinaria o no, ¿no? Una flujometría consiste en misionar, ¿no? En un recipiente como este, que ven en la imagen, y nos va a dar una gráfica, ¿no? Como esta, que es lo normal, por ejemplo, como una campana de Gauss aproximadamente, pero si es un flujo que está bajo, un flujo intermitente, ¿no? Un flujo plano, entonces probablemente estamos frente a obstrucción, ¿no? Pero de qué tipo no nos diferencia la flujometría, ¿no? Nos indica que puede haber una obstrucción a la salida de la micción. Es una prueba opcional. Entonces las molestias urinarias están en relación al grado de obstrucción, ¿no? Que genera la próstata. ¿Complicaciones de esta enfermedad? Sí, aunque es benigna, pero tiene complicaciones y pueden ser muy serias, como la formación de litiasis vesical, ¿no? Por la formación de residuo de orina, una estasis en la orina, proliferación de bacterias y produce infecciones urinarias, y esto va a generar la formación de cálculos, de litiasis. Infecciones urinarias recurrentes, descompensación de vesical, azoemia, hematuria o hasta retención de orina, ¿no? Entonces son complicaciones que debemos detectarlas si es que están presentes y tratar a tiempo para evitar las complicaciones. Entonces el tratamiento nos sirve para aliviar los síntomas, para mejorar la calidad de vida y evitar la aparición de complicaciones, ¿no? Ahí está. Esos son los objetivos, ¿no? Se dice que un 10% de la población será sometida a cirugía y 10% de las piezas
de las cirugías prostáticas tendrán un hallazgo incidental de un CA de próstata, ¿no? En la terapia médica, bueno, consideramos varios fármacos, digamos, desde la fitoterapia, ¿no? Tiene un efecto antiinflamatorio, antiandrogénico, ¿no? Y bueno, se utiliza en ciertos casos en los que hay molestias leves, por ejemplo, ¿no? Su representante en la fisioterapia, por ejemplo, es el Cernoa repens, ¿no? Es un producto derivado de una planta. El Cernoa repens tiene ciertos efectos, ¿no?, para mejorar las molestias urinarias. Sin embargo, los tratamientos más efectivos, ¿no?, que están recomendados en las guías, con grado de recomendación 1, ¿no?, una grado de recomendación A, son los siguientes, como los bloqueadores alfa-1 adrenérgicos, ¿no?, que tienen un inicio de acción rápida. Habíamos visto que los receptores alfa están a nivel del cuello de la vejiga, y estos fármacos van a bloquear justamente esos receptores del sistema simpático para que se produzca una relajación y por lo tanto una salida, el flujo de la orina con mayor facilidad. El inicio de estos fármacos es de acción rápida, ¿no? A los pocos días ya tienen, digamos, efecto que va a mejorar los síntomas en el paciente, pero tienen efectos adversos como hipotensión, ¿no? La hipotensión, la eyaculación retrógrada, ¿no?, es otro evento adverso, y sus representantes tenemos los que están ahí, ¿no? Terazocina, tamsulosina son de los más usados. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa, acuérdense, habíamos dicho de testosterona a dihidrotestosterona, actúa la 5-alfa reductasa, entonces se han creado fármacos inhibidores de esa enzima, y podemos decir que su inicio de acción es lento, ¿no? 5 o 6 meses recién se va a ver digamos, sus efectos favorables en cuanto al crecimiento prostático. Entonces estos inhibidores de la 5-alfa reductasa van a reducir el tamaño prostático y van a bajar el PSA aproximadamente a la mitad, ¿no? Entonces, eventos adversos con esta medicación, sí, va a haber una disfunción eréctil, ¿no? Puede haber una disfunción eyaculatoria también, puede disminuir la libido, ¿no? Y representantes de estos fármacos están la finasteride y dutasteride. Indicaciones de cirugía, indicaciones absolutas cuando hay complicaciones ya, ¿no?, como las retenciones urinarias recurrentes, infecciones urinarias recurrentes, hematuras recurrentes, cambio ya a nivel de los riñones, la vejiga, los uréteres, ¿no?, secundaria a esta obstrucción, y la presencia de cálculos, litiasis vesical también, ¿no?, son indicaciones de cirugía. Además, si la sintomatología no responde a la terapia, puede procederse con la operación, ¿no?, si es que el paciente no responde a la terapia médica. Entonces, en la modalidad quirúrgica tenemos, digamos, de los más utilizados para lo que son próstatas pequeñas o medianas, menos de 75 gramos en general. La terapia estándar es la resección transuretral, ¿no?, RTU. Tiene una recuperación más rápida, menos tasa de sangrado, pero podría generarse un síndrome post-RTU, ¿no?, que es una hiponatremia dilucional. Y la prostatectomía simple o adenomectomía prostática transvesical, que es la variante, digamos, de cirugía abierta de próstata para próstatas más grandes de 75 gramos, pero las desventajas son que tienen una recuperación pues más lenta, mayor sangrado, mayor probabilidad de complicaciones. Perdón. Y bueno, igual, digamos que por ser una cirugía abierta, estamos diciendo,
la recuperación es más lenta, tiene más probabilidad de complicarse, de sangrado, de infección, de herida, etc., ¿no? Y entre sus complicaciones podemos mencionar lo que son las fístulas vesicocutáneas, por ejemplo, o incontinencia urinaria, ¿no? Tienen esas complicaciones, etc. Y la cirugía láser, bueno, que está últimamente en los últimos años entrando con fuerza también para la cirugía de próstata, ¿no? Hay diversos tipos de láseres y que pueden operar próstatas pequeñas, medianas o grandes a veces, ¿no?